Muy buenos días, oyentes de Radio Sago. Estamos en un nuevo programa sin margen desde la región de los lagos, en las ciudades de Osorno y Puerto Montt, para seguir el proceso constituyente. Les habla Lorenzo Miranda y como todas las semanas me acompaña mi colega y amigo Miguel Ángel Araya. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, hola Lorenzo, hola a todos quienes nos escuchan y señalemos también que salimos por eh, nuestro canal de YouTube. Por lo Así tanto, es. estamos abiertos al mundo también. Spotify, YouTube y a través de Radio Sago y en Radio Sago a las 11 de la mañana en este programa y repetición a las 20 horas. Oye, Perfecto. bueno, y como estamos, Miguel, en proceso ya de campaña, tenemos elecciones de consejeros constituyentes. Tenemos a nuestra primera invitada en este contexto, ¿no es cierto?, electoral, y ha estado con nosotros en otras oportunidades cuando hacíamos el ciclo anterior, ¿no es cierto?, de Zoom constitucional. Evelyn Sotele, candidata a consejera constituyente, gusto de tenerte con nosotros una vez más. Gracias, Lorenzo y Miguel, un agrado que me hayan invitado a su programa, sobre todo para conversar de este tema que ojalá se ponga en la agenda de los chilenos, porque la verdad es que hay poco conocimiento del proceso. Efectivamente, nosotros estamos empeñados en eso, Evelyn, y para entrar en materia, cuéntanos desde qué perspectiva, desde qué lugar, ¿no es cierto?, te paras tú en este proceso constituyente, en esta segunda etapa del proceso constituyente, un proceso un poquito más reglado, con las 12 bases constitucionales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las ideas fuerza, las ideas matrices que tú esperas llevar a esta nueva constitución si es que el pueblo de Chile decide aprobar la propuesta que ustedes hagan? Mira, primero creo que la idea es que este proceso que se ha iniciado llegue a buen puerto. Eh, Estuvimos en un proceso anterior en que la ciudadanía estuvo muy atenta del proceso constitucional y yo también, por supuesto. Desgraciadamente el texto que salió de la Convención Constitucional anterior no satisfizo a la ciudadanía, a mí tampoco. Y por esa razón, cuando se inició este nuevo proceso constitucional, pensé, cuando me solicitaron participar, que era importante que yo tomara este desafío, básicamente porque creo que los principios que yo defiendo de libertad, de seguridad, de, digamos, defender las instituciones básicas de nuestro Chile, digamos, se debieran consolidar en este nuevo texto. Entonces, por esa razón y por el hecho de ser abogado, creo que era importante asumir una candidatura de manera de poder representar esos valores que sentimos que estaban en juego en el anterior proceso. Entonces, yo desde esa perspectiva creo que si es que la ciudadanía confía en mí y me eligen, voy a ir a este proceso constitucional, además un poco más tranquila, porque tal como dices tú, es un proceso mucho más reglado. De manera que creo yo que va a haber dentro del Consejo Constitucional, que es el redactor final de la Constitución, un ambiente, digamos, distinto, un Y ambiente Evelyn, de diálogo. ¿Mm? Dime. Sí, pero te quiero preguntar, antes de darle la palabra a Miguel, ¿cómo enfrentas tú la idea, ¿no es cierto?, de que en realidad detrás de este proceso, si bien es cierto, tú planteas, ¿no es cierto?, que hay una serie de valores que a ti te interesa plasmar y defender, pero detrás de este proceso lo que hay es un llamado muy fuerte de toda la ciudadanía por un cambio, y por un cambio sustantivo desde el punto de vista de la igualdad, de la forma, ¿no es cierto?, de enfrentar los derechos sociales, etcétera. Entonces, ¿cómo enfrentas tú estas dos caras, ¿no es cierto?, de este proceso? Por un lado, estos valores, ¿no es cierto?, más conservadores, si uno quisiera plantear,
Y por otro lado, el pedido de cambio, que es bastante intenso en la sociedad y que, bueno, tuvo un momento de crisis institucional en el 18 de octubre del 2019. Es que yo creo que todas las sociedades tienen que evolucionar y obviamente que tiene que haber cambios, pero yo creo que ese cambio radical que se sintió en el proceso anterior no es lo que la ciudadanía quería. La gente quiere cambio, pero no hay aquí una petición de una constitución que lo cambie todo, ¿ya? Yo creo que el plebiscito de septiembre del año pasado dejó en claro que la ciudadanía valora mucho de la institucionalidad que tenemos nosotros. Entonces, cuando la gente rechazó este texto que proponía cambios radicales, yo entiendo y leo que ese plebiscito, digamos, de septiembre le dijo a Chile, queremos un país estable, queremos un país con instituciones estables, pero con una evolución. Y esa evolución yo creo que se está manifestando en estas nuevas bases que se establecieron para el nuevo proceso constitucional. Y dentro de esas bases yo creo que hay elementos nuevos que son interesantes, eh, y sobre todo con el tema de los derechos sociales, del tema, digamos, de las seguridades para las personas. Y yo creo que en esas bases hay esos elementos. Yo creo que hubo, Lorenzo y Miguel, desde mi punto de vista, un aprendizaje tremendo del proceso anterior. Y ese aprendizaje de todas las fuerzas políticas del país eh, dieron lugar a este nuevo proceso con una modificación constitucional que regló el proceso, que lo regló en forma totalmente distinta a la vez pasada. Yo creo que se aprendió de los errores. Yo creo que un proceso constituyente partiendo de una hoja en blanco, ¿no es cierto?, eh, llevó a que, digamos, hubiera una constitución, un proyecto de constitución muy partisano, en que había, digamos, yo diría, escuché a Atria el otro día, a Fernando Atria, que decía que esa constitución ellos la habían pensado desde el punto de vista de los excluidos, para plasmar una constitución de los excluidos donde dejaran fuera a los incluidos. Sí. Entonces, Oye, cuando tú escuchas ese tipo, digamos, de planteamiento, te das cuenta que ahora el proceso, digamos, hay un aprendizaje y mm, por eso hay una reglamentación que yo creo que va a permitir al Consejo Constitucional y a todos los órganos que están en este nuevo proceso hacer un texto mucho más moderado, un texto con sentido común y un texto, digamos, que le dé unidad a los chilenos. mm. Sí, bueno, respecto de las opiniones del profesor Atria, uno ya no sabe qué cosa entender. Miguel Lo Ángel escuché, Araya. no sé si tú lo escuchaste, pero me pareció increíble que lo planteara así. Lo dijo en un programa y fíjate que dijo algo bien interesante, dijo que él creía que este proceso iba a salir adelante y que debía salir adelante. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no partir una hoja en blanco, partir con un anteproyecto de constitución que lo hace, ¿no es cierto?, un comité de expertos, que son personas que tienen expertise, que tienen preparación y que van a hacer, digamos, un anteproyecto que obviamente no va a ser va a ser un insumo, que los consejeros constitucionales obviamente tienen que trabajar, tienen que complementar, tienen que incorporar nuevas normas y que sí va a permitir, ¿no es cierto?, que el texto sea, tal como te digo, un texto que represente el alma de los chilenos. En una Miguel constitución tiene que Ángel ser el Araya. alma, oye. ¿Ah? Miguel. Yo concuerdo con Eileen que hay una cierta consolidación y un cierto avance, cuestión que resulta positiva pese a al fracaso anterior. Desde ese punto de vista, yo creo que en lo que se refiere a la consolidación de los derechos sociales y del Estado Social de Derecho,
ya está bastante del camino andado, incluso con el pacto que dio lugar entre todas las fuerzas políticas para llegar a esto. Yo no creo que vayan a existir problemas en esa materia. Yo creo que los problemas están en lo que el proyecto anterior no pudo resolver. Desde mi punto de vista, eh, hay dos grandes razones que fundamentaron el rechazo. Uno, la tosca manera en que se resolvió el mecanismo de régimen político. ¿Mm? Lo que demostró que la Asamblea Constituyente primera no tenía un problema de comunicaciones, como se decía, sino que tenía un problema político. ¿Mm? Y salió este invento extraño. Primero se quiso eliminar el Senado, cuestión que no cuadraba. Podría ser una buena o mala idea, uno lo puede discutir, pero si uno establece un Estado regional, tiene que haber una Cámara regional. En materia de derecho constitucional no hay mucho lugar para la invención. Los sistemas ya están predefinidos. Luego se monta esta Cámara de las Regiones, hubo discusión respecto a las atribuciones, en fin, régimen político es un tema importante y lo que salió de ahí fue una de las grandes razones del rechazo. La otra, desde mi punto de vista, fue el concepto de plurinacionalidad. ¿Mm? Plurinacional. Fue una cuestión que no pegó en la ciudadanía. Tanto es así que en las regiones con mayor población de pueblos originarios incluso fue rechazado. O sea, fue bastante notorio. Desde este punto de vista y vistas estas consideraciones, ¿cuál es tu posición, Evelyn, respecto a régimen político? Es decir, eh, ¿cómo vamos a distribuir el poder en la toma de decisiones? Hay una cuestión que a mí siempre me ha preocupado y que la anticipo. Eh, las grandes crisis políticas que ha tenido el país, estoy pensando en la revolución del 91, estoy pensando en la crisis del 24-25 y estoy pensando en el golpe de Estado del 73, tienen un elemento común. No es la única causa, pero hay un elemento común. Y ese elemento común es que los gobiernos con minoría parlamentaria fracasan. Eh, y el derecho constitucional comparado tiene mecanismos para resolver eso, como lo es, por ejemplo, el caso francés, en el que las personas eligen a un jefe de Estado, que es el presidente de la República, pero el primer ministro y que arma el gabinete requiere mayoría de la Asamblea Nacional, como se llama en Francia, nuestro poder legislativo. ¿Cuál es tu posición al respecto? Mira, yo creo que nosotros debemos mantener un régimen presidencial con las atribuciones que tiene, con iniciativa de ley en materia económica exclusiva. Y también creo que hay que ver el tema de los partidos políticos y la composición o los porcentajes de los partidos políticos. Porque en este momento nosotros tenemos un problema que tenemos muchos partidos políticos. Entonces hay una atomización y producto de que hay una gama tan inmensa de partidos políticos, llegar a consensos en las iniciativas que envía el Ejecutivo al Parlamento es muy difícil. Entonces, yo creo que una de las formas de solucionar este tema es establecer un sistema que tenga partidos políticos con una representación más, digamos, grande. O sea, que no hayan partidos políticos que tengan una representación, ponte tú, de un 2%. Y eso permite, ¿no es cierto?, que cuando tú, como estoy pensando en un régimen presidencial, mandas una iniciativa al Parlamento, tengas que conversar con fuerzas políticas, digamos, mucho más definidas, mucho más grandes, en que los consensos se pueden lograr. Porque cuando tú tienes que hablar con 25 partidos políticos y llegar a acuerdos y a consensos sobre tu iniciativa, sin duda que el llegar a acuerdo produce, digamos, no se produce. Y en eso hay, digamos, poco avance en el gobierno, en la forma de gobernar, en llevarle adelante a las personas las soluciones con los proyectos de ley que son siempre, ¿no es cierto?, materias que a la ciudadanía sin duda le afectan directamente. Entonces, yo soy partidaria de eso, yo soy partidaria de un régimen presidencial
digamos, no soy ni atenuado, sino que el régimen presidencial como lo tenemos, pero sí creo que el tema de los partidos políticos es un tema que hay que abordar. Tiene que haber partidos con representación mayoritaria. Y de esa manera creo yo que tú minimizas la posibilidad de que los gobiernos no puedan llevar adelante, ¿no es cierto?, sus proyectos de gobierno. ¿Ah? Porque Claro, tal como estamos ahora, tú ves pero que... ¿ah? esa solución funcionaría si es que uno hubiese partidos políticos que operasen de forma mancomunada. Y sin embargo, no es así. Todas las elecciones respecto de temas reñidos, pensemos por ejemplo en los retiros, ¿m? En los Ujú. tristemente célebres retiros, las personas al interior de los partidos, los representantes, tanto diputados como senadores, votaba cada uno como se le ocurría. Entonces no es cierto que teniendo o sujetándose al régimen de partido nos asegure que vayan a votar de una forma ordenada. Hoy día la adscripción a un partido es equivalente a cero. Un representante de un partido puede ser electo por una circunscripción o distrito, según sea el caso, y algo le pareció mal y se fue para la casa y se fue con los votos y se fue con la representación. O sea, el sistema no Mira, funciona. yo, Y yo además no creo que no. resuelve, lo que usted plantea, no resuelve cómo lo hace un presidente para gobernar en minoría, que es lo que nos provoca las crisis. Es que yo creo que lo que dices tú de que hay, digamos, absoluta disparidad de votación en los partidos no es tan así. Yo creo que hay siempre descolgados en todos los partidos políticos, pero en la medida que haya más partidos políticos, obviamente que es más difícil. Lo otro es que los independientes, por ejemplo, yo creo que, bueno, pero eso lo tiene que ver más una ley de partidos políticos. Yo creo que hay que modificarla también, al margen del tema constitucional, porque creo yo que el tema de los independientes dentro de los partidos políticos, los partidos llevan independientes, pero esos independientes muchas veces no tienen las convicciones del propio partido. Y yo creo que eso también los lleva a votar de acuerdo a lo que ellos piensan y no a lo que piensa la fuerza política que los llevó a ese cupo. Entonces, no lo veo yo tan como lo ves tú. Yo no veo, digamos, que todos los parlamentarios voten de la manera que ellos piensan en forma personal. Yo o sea, discrepo de tu posición. Creo que eso no es tan así. Y creo que en la medida que haya partidos políticos grandes y que las coaliciones políticas puedan tener un respaldo que lo lleve al gobierno mayoritario, porque son fuerzas más digamos, mayoritarias, yo creo que eso equilibra la posibilidad de que los gobiernos efectivamente lleven adelante sus propuestas como gobierno. O sea, yo discrepo de tu posición. Yo creo que eso no es tan así. ¿Cuáles son los elementos institucionales que usted propone para que se cumpla este sistema de apoyos mayoritarios que usted indica? Mira, yo creo que constitucionalmente es complejo hacerlo. Yo creo que eso es un tema que hay que verlo a través de una ley, de una ley. O sea, yo no creo que la Constitución pueda solucionar ese problema, así derechamente. No sé si tú tienes una solución al respecto, pero yo no la veo así. Yo eso lo veo a través de una ley clara, y sólida de partidos políticos. Yo creo que hay que modificar la ley de partidos políticos y lo vengo pensando hace mucho tiempo. Yo creo que se requiere, ¿no es cierto?, aquí hacer una modificación sustancial. Y además, como te digo, partidos políticos con representación de no sé qué porcentaje, pero ponte tú un 5 o 6%, con menos de eso no pueden tener representación parlamentaria. Y yo creo que eso ayuda, pero yo creo que se tiene que hacer a través de la modificación de la ley de partidos políticos. O sea, sin duda. Evelyn, en otro tema que también fue materia de una propuesta bastante eh, excesiva, por así decirlo,
En el proceso anterior se planteó un Estado regional con regiones autónomas, con comunas autónomas, con territorios autónomos, etcétera. Y eso se trató, entre comillas, de contener en las bases constitucionales al establecer que Chile es un Estado unitario. Sin embargo, Exacto. el Comité de Expertos, al definir los capítulos de la En la nueva constitución, el Constitución. índice, ha establecido, ¿no es cierto?, que habrá un capítulo destinado a la forma de Estado regional. ¿Cuál es tu posición respecto a la forma que debe tener este Estado regional, la profundización de esa regionalización, si tú crees que debemos mantener la estructura de regiones que tenemos, si debiera tenderse a establecer macroregiones que puedan generar los contrapesos, ¿no es cierto?, necesarios para disputarle, por así decirlo, los A la región recursos a la región metropolitana. metropolitana, etcétera. ¿Cuál es tu posición en esta materia, donde todos los que somos y vivimos en regiones sabemos que tenemos un gran déficit desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la administración del Estado? ¿Mm? Mira, yo primero, respecto del proyecto de la anterior constituyente, no estaba en absoluto de acuerdo con esto del Estado regional y de las regiones autónomas, porque cuando tú, digamos, le das a las regiones una autonomía que les permite, ¿no es cierto?, disponer de los recursos públicos, tener judicatura particular, yo creo que se desarticula el Estado, se desarticula. Entonces, cuando Chile, lo que se plantean las bases de Chile como un Estado unitario, yo creo que eso es fundamental, que Chile sea un Estado unitario, pero como le agrega esa base, dice descentralizado. Yo creo que se debiera poner mucha atención en el proyecto que se va a hacer, de tratar de darle, tal como dices tú, mucha fuerza a las regiones para que puedan los ministerios, las decisiones sectoriales en Santiago, de verdad responder a las necesidades de la región. Yo creo que eso se puede lograr con una, digamos, redistribución del mapa regional. Es probable que si, ahora, se puede perder, por eso te digo, eso es materia de estudio, porque también si tú haces regiones demasiado grandes, se pueden perder, ¿no es cierto?, las características y los intereses propios de algunas regiones, cuando tú vas mezclando. Yo soy partidaria de descentralizar sin duda el país, porque lo vivimos en carne propia, las regiones de verdad sufren las decisiones del centralismo, digamos, y creo yo que Un- compatibilizar ¿Sí? los intereses de las regiones de acuerdo a sus características geográficas, a sus recursos, a sus características culturales, étnicas. Yo creo que sería una forma y creo que eso se va a tener que, bueno, estas cosas se van a tener que discutir dentro de la Constitución, Sí. porque Oye, obviamente esa es una base, pero sobre esa base vamos a tener que discutir. Entonces, yo no tengo las ¿Mm? propuestas para decir, creo yo que un candidato a consejero constitucional no puede hacer propuestas propias porque son temas a discutir. Yo Sí. puedo tener una Evelyn, posición. no, por eso, pues, Yo, la idea aquí es conocer tu yo quiero posición, un pero Chile descentralizado, sí. sí, pero en este tema, por ejemplo, yo quisiera entender que tú más o menos estás de acuerdo con el modelo, ¿no es cierto?, de regionalización que tenemos, y esto habría que profundizarlo de cierta manera. Y en ese sentido, nosotros tenemos hoy día una estructura, ¿no es cierto?, ya tenemos gobernadores electos y tenemos la figura del delegado Sí. presidencial. Entonces, una manera de profundizar, como dices tú, esta descentralización es fortalecer las instituciones que tenemos. En ese sentido, ¿tú estarías por eliminar la figura del delegado presidencial o crees que hay que mantener esta figura que hace una especie de rol coordinador con el nivel central? Que hoy día es una cosa que nadie entiende para nada y las competencias no llegan a ningún lado y nadie tiene plata y etcétera. ¿Mm? Bueno, cuando se crearon los cargos
de gobernador regional, sin duda, muchas atribuciones no se le dieron. Yo diría que delegado presidencial se sigue manteniendo, pero a lo mejor no es necesario. Yo creo que el gobernador hay que robustecer las facultades del gobernador, porque obviamente que la duplicidad de roles siempre debilita la institución. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que cuando se legisló respecto de ya nombrar los gobernadores, no se hizo en forma eficiente. Y es muy probable que ahora eh, el cambio se debiera estudiar, porque a lo mejor si nosotros robustecemos las funciones del gobernador, no se hace necesario el delegado presidencial. Y a lo mejor sí se debe mantener un delegado provincial, ¿no es cierto? Un delegado provincial mantenerlo, pero no así el delegado, digamos, regional, el Ujú. delegado presidencial de la región. Evelyn, así en un pimponeo corto, nos quedan 5 minutos, y de ahí le doy la palabra a Miguel. En materia de salud, del sistema de salud, ¿tú crees que el sistema, el modelo de salud debe quedar regulado de manera más o menos precisa y detallada en la Constitución? ¿Crees que las ISAPRES deben mantenerse, que deben desaparecer, que debemos ir a un sistema de un seguro de salud único como tienen muchos países en Europa? ¿Cuál es tu posición en esa materia? Breve para que aprovechemos estos 5 minutitos que nos quedan. Bueno, yo la verdad es que lo primero y lo primordial es que yo creo en la libertad de elección. Y desde ese punto de vista, sobre la base de ese principio, yo creo que se debe mantener un sistema que contemple tanto la salud pública como la salud privada. La participación público-privada en la sociedad para nosotros como sector es fundamental. Y yo creo que la libre elección debe quedar como principio en la Constitución. Ya está, digamos, consagrado en el artículo 19 de la actual Constitución. Y yo creo que eso tiene que permanecer así. Yo creo que las ISAPRES no deben desaparecer. Yo creo que es una situación muy compleja la que estamos viviendo en este momento con la crisis de las ISAPRES, no voy a entrar en detalle, pero yo creo que el principio fundamental es el derecho a la libre elección de las personas. Las personas tienen que decir, yo quiero estar en un ISAPRE o yo quiero estar en FONASA en forma libre. Eso cortito, digamos, es la posición que tengo yo respecto del tema. Miguel Laraya. ¿Y esto considera usted que es un problema de libertad, de facultad de poder elegir? Porque ocurre que las ISAPRE, o tienen acceso a las ISAPRE, menos del 20% de los chilenos. Entonces, ¿hay una real posibilidad de elección para el otro 80%? La posibilidad de elegir, mira, Miguel, cuando en un país no todos tienen el mismo nivel de ingreso, yo no los puedo a todos someter a un sistema, más allá de los ingresos que tengan. Yo creo que si hay un 20%, bueno, ese 20% tiene esa publicidad. Lo que tengo que hacer yo es fortalecer el sistema de salud público, ¿no es cierto? Para que el que no quiere atenderse en la salud privada tenga una atención digna como corresponde. Y eso le corresponde a los gobiernos hacer, ¿no es cierto?, un trabajo eficiente con los recursos para tratar que los sistemas públicos de salud, que en Chile te digo, el sistema público, y estaba yo, digamos, hace 2 días con un cuñado mío que es médico, y me decía, mira, si el sistema de salud en Chile público es bueno, el problema es que hay mala gestión, pero no tenemos un tan mal servicio público. Ahora, hay que mejorarlo, sí, pero yo no porque no todos puedan tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener atención privada, ahora la tiene más del 20%, Miguel, porque resulta que muchas personas que están en FONASA también, ¿no es cierto?, tienen la posibilidad de atenderse en el sistema privado. O sea, eso no es tan así. Entonces, pero yo creo que la libre elección, el derecho a elegir de las personas siempre tiene que primar en las decisiones
de los gobiernos. Y en este caso, dentro de la Constitución, yo creo que es un principio que yo voy a defender. Evelyn, nos queda un minuto y te doy la palabra para que te puedas despedir de nuestros auditores. Gracias, Lorenzo. Bueno, primero agradecerles la posibilidad de tener esta conversación, que de verdad la gente sepa quién soy yo. Yo soy, digamos, una abogada que trabajo acá en Osorno, pero que conozco toda la región. Espero que se informen respecto de este proceso. Espero que de verdad esta nueva constitución que se va a construir represente a todos los chilenos. Si yo voy a este Consejo Constitucional y ustedes me dan el apoyo, yo voy a trabajar para que eso sea así, defendiendo los valores de la libertad, de la seguridad, ¿no es cierto?, y de la prudencia y del sentido común. Necesitamos una constitución que nos represente a todos, que no sea de un sector y que represente el alma de nuestro país. Eso es lo que les puedo decir a los auditores. Muchísimas gracias, Evelyn Sotele, candidata al Consejo Constitucional. Te agradecemos haber estado con nosotros y seguramente más adelante te vamos a invitar de nuevo para compartir otros minutos aquí en Radio Sago. Gracias a ti, Lorenzo y Miguel, por la oportunidad. Muchas gracias, distinguida colega. Igual. Un gusto, que estén bien. Adiós. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso aquí en Radio Sago Sin Margen. Estamos de regreso aquí en Sin Margen, en Radio Sago, después de la entrevista que hemos tenido con la candidata Evelyn Sotele al Consejo Constitucional, elección que se realizará el día 7 de mayo, consejo que deberá trabajar, deliberar sobre la propuesta de constitución que formule el comité de expertos. ¿Algún comentario, Miguel, sobre la conversación que tuvimos recién? Una cuestión muy general. A mí me tiene muy preocupado lo que ya advertía la candidata, y es que existe escasa difusión, escaso conocimiento en la ciudadanía. Este medio radial, Radio Sago, una vez más comprometido con llevar estos temas a la ciudadanía, pero de todas maneras se echa de menos un mayor grado de conocimiento dentro de la sociedad, porque lo que estamos enfrentando es una cuestión bastante relevante, muy relevante, eh, eh, tremendamente importante, y que no nos puede enfrentar nuevamente a un fracaso. Sin duda, ahora la posibilidad del fracaso es una posibilidad cierta. Yo voy a tomar de la última parte de la conversación con la candidata para contarle a nuestros auditores sobre los avances que ha estado teniendo la comisión experta, ¿no es cierto? Que ha estado sesionando, han estado sesionando sus distintas subcomisiones, entre ellas la subcomisión de función jurisdiccional y órganos autónomos. Se han estado en un proceso de invitación a expertos, a su vez, y personas, digamos, como por ejemplo la presidenta del Banco Central. Se ha estado discutiendo sobre el rol de ese órgano, sobre las facultades que debe tener, y por lo tanto estamos en una etapa de levantamiento, si tú quieres, de información, de conocimiento, de levantamiento de opiniones para ir construyendo posteriormente lo que será el texto. Y también ha sesionado esta semana la subcomisión de derechos, así se denomina, donde se comenzó la exposición de propuestas constitucionales. Y por cierto, se trató precisamente la base constitucional número 5, que es aquella que define, ¿no es cierto?, que Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común y que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal a través de las instituciones estatales y privadas, señala la base constitucional. Al respecto, el comisionado Flavio Quesada, PS, Partido Socialista, digamos, hizo una precisión que es bien interesante comentarla de cara a nuestros auditores. Señaló que esta base constitucional, ¿no es cierto?, encuentra un triple compromiso, dice él, ya que se habla de un Estado, en primer lugar, democrático,
En segundo lugar, de un Estado de derecho y en tercer lugar, de un Estado social. Y sobre los primeros dos no hay duda, no ha habido duda nunca en nuestra historia constitucional y tampoco en la Constitución del 80, que es la que nos rige actualmente, pero que el desafío está en el tránsito hacia el Estado social. Y aquí se desarrolló una cierta discusión. A propósito de lo último que tratamos, Miguel, ¿cuál es tu impresión respecto del grado de compromiso que existe en los distintos sectores y, para hacerlo fácil, en los partidos del Pacto Chile Seguro versus los, que es la derecha, ¿no es cierto?, o la centro derecha, versus los partidos de la centro y centro izquierda en esta materia? ¿Cómo aprecias tú cómo va a ser la temperatura de este debate? La temperatura del debate, no, yo me niego a ser o pretender ser pitonizo, eh, pero va a depender de la calidad de los actores. ¿M? Si quienes resultan electos son personas con capacidades probadas, este debate se podrá llevar adelante con un buen resultado. En caso contrario, vamos a ver el mismo triste espectáculo que nos da el Congreso Nacional periódicamente. ¿Mm? Desde ese punto de vista, el llamado, nosotros como iniciativa privada sin fines de lucro en este espacio que nos presta la radio, siempre hemos procurado contribuir al proceso y desde ese punto de vista nuestro llamado es a elegir a los mejores. La idea es que el nuevo cuerpo constituyente tenga la altura de miras necesaria, porque esta es una discusión que no puede pretender acabarse en la Constitución ni dejar todo reglado y amarrado, basta con establecer el principio. Eh, si se le empieza a adjetivar la Constitución, eso es complicado. Es una de las razones, creo yo, también del fracaso del proceso anterior. Basta con la declaración del principio. Luego de eso tendrán que ser las mayorías políticas las que otorguen las herramientas legales en el Congreso para la realización del principio que está señalado en la Constitución. Por ejemplo, no es necesario establecer en materia de salud quiénes van a ser los prestadores. Eso no tiene ningún sentido. Eso se regula en la ley. Correcto. Oye, bueno, sí aparece un tema, y es importante comentarlo, respecto del debate al interior de esta subcomisión, y es una clara contraposición, ¿no es cierto?, de la manera de enfrentar este tema. Y es bien interesante hacer el punto, o a mí me resulta interesante por lo menos. Desde el mundo de la centro izquierda, ¿no es cierto?, se plantea como que básicamente el Estado social, el concepto, comprende consagrar y garantizar derechos sociales, tales como la salud, la educación, la seguridad social, los derechos laborales, etcétera. Y desde el mundo de la centro derecha se coloca el acento más bien en cómo se van a financiar estos derechos. Entonces, aquí pareciera ser que estamos conversando dos cosas completamente distintas, porque el cómo se van cómo se van a financiar es materia de las políticas públicas y no porque hoy día un determinado derecho no sea financiable íntegramente o porque vayan a, aparecer, a pasar a lo mejor generaciones para que podamos llegar al estándar, ¿no es cierto?, de satisfacción que esperamos. eh, Eso no quiere decir que el derecho no pueda quedar consagrado o deba quedar consagrado y supeditado a una cierta, ¿no es cierto?, nivel de desarrollo económico, de generación de riqueza, etcétera. Esa es una cuestión que se sabe ex ante, pero es curioso que se haga tanto el punto desde el mundo de la derecha, en mi opinión, en esta materia, que es una materia de la política pública. Veremos después cómo lo resolvemos, pero no podemos estar discutiendo si vamos a garantizar o no, y vamos a consagrar o no a nivel constitucional el derecho a la salud, el derecho a la educación, en una clave distinta de lo que está hoy día en la Constitución, porque si no, no hemos avanzado un metro. La derecha, probable que ocurra es que tenga un muy buen resultado en la elección. Se nos está yendo levemente la señal, Miguel. Mientras retorna tu señal, vamos a citar, por ejemplo, lo que plantea el comisionado Teodoro Rivera. Él señala que eh,
se debe contar con una sociedad con un cierto nivel de desarrollo que pueda satisfacer necesidades para instaurar un Estado social y democrático de derecho. Y luego dice, nosotros concebimos el Estado social como una etapa de desarrollo orientada a fortalecer la democracia y a fortalecer la libertad de los individuos al interior del sistema democrático. Entonces, aquí es donde yo aprecio esta dicotomía que no es real, ¿te fijas? O sea, no puede haber un impedimento para consagrar este Estado social y democrático de derecho en la circunstancia de que no tengamos hoy la riqueza necesaria. Lo que habrá será un periodo para generar las condiciones, pero la consagración de estas garantías y derechos económicos y sociales debe existir. Miguel, algo pasó con tu micrófono, Miguel. Yo creo que aquí hay que tener presente que la concepción de Estado social y democrático de derecho no es una cuestión que sea aceptada de manera universal por la derecha, pese al acuerdo al cual se alcanzó y que permite que nos encontremos en este nuevo proceso. Hay mucha gente en la derecha que estima que los derechos sociales son mercancías transables en el mercado. Por lo tanto, esperemos que efectivamente se aprendan las lecciones del proceso fracasado y que no se trate de amarrar la declaración de principios que se hace de manera de lograr, de alguna manera, asegurarse de que se va a poder seguir disponiendo de los derechos sociales como mercancía transable en el mercado. Yo creo que ahí hay un problema. Eh, Ahora, con respecto a lo que dice Teodoro Rivera, claro, eh, efectivamente el Estado Social y Democrático de Derecho hay que pagarlo. ¿M? No se trata que las prestaciones sean gratuitas. ¿Ah? Tienen un costo y se pagan a través del erario fiscal, fundamentalmente. Y para eso, evidentemente, tenemos que tener una manera de producir bienes y servicios de manera adecuada. Es decir, sin crecimiento no hay Estado social y democrático de derecho posible. ¿Mm? Es una cuestión bastante evidente. Lo que sí, no se trata de que debamos alcanzar de una manera previa algún grado de riqueza con vulneración de derechos para recién luego pensar en el Estado social y democrático de derecho. Sí, yo creo que ese es un punto ahora, y que es el mismo que planteaba yo. Ahora, cuando uno dice, o cuando tú dices, mira, la derecha cree que los derechos sociales son mercancía transable en el mercado, hay dos elementos que hay que separar. Uno, tú lo anticipas efectivamente, y este es, estos son bienes económicos. Es decir, la salud tiene un costo, la educación tiene un costo, no es gratis. De hecho, a mí me parece sumamente mal que se haya llamado, ¿no es cierto?, al proceso eh, o al sistema, ¿no es cierto?, de gratuidad universitaria o educación gratuita. No hay nada gratuito, nada, absolutamente nada. Todo tiene un costo que para la persona o el ciudadano que es beneficiario, ¿no es cierto?, de un determinado derecho, esa persona no deba pagarlo de su bolsillo directamente. Ese es, digamos, puede ser un efecto práctico de la idea de un derecho social garantizado, pero ha pagado previamente impuestos y todos pagamos impuestos en este país. No pagan solamente los ricos, todos pagamos impuestos. Y la persona más humilde que no paga impuesto a la renta, paga IVA, que es un impuesto que todos sabemos tremendamente regresivo porque precisamente grava en una mayor medida a aquel que tiene menos porque prácticamente todo su ingreso lo destina al consumo y mayoritariamente a vestirse, a vivienda y a alimentación. Entonces, el decir, ¿no es cierto?, que se estima que los derechos sociales son bienes transables en el mercado, tiene primero este elemento que hay que separar. Y segundo, aquí hay una discusión que es un poco la que planteaba la candidata y es la que uno quisiera que fuese de más alto nivel. Y es, ¿qué significa? ¿Qué significa, ¿no es cierto?, que un derecho social esté reconocido, garantizado en la Constitución? Significa que otras personas no van a poder acceder a él
pasándose o saltándose la lista por el hecho de que tienen dinero? ¿O significa que habrá un sistema con un estándar mínimo que no tiene por qué ser paupérrimo, ¿no es cierto? Estamos diciendo un estándar igualitario para todos, por sobre el cual quienes puedan accederán a otro estándar de ese mismo servicio o derecho? Esa pregunta me parece que es legítima hacérsela, y es legítimo tener ese debate en sociedad. Es legítimo decir, ¿no es cierto? No, mire, yo quiero que nadie se salte la fila, que todos tengamos exactamente el mismo sistema y que nadie pueda recurrir a un sistema distinto por el hecho de que tiene más dinero que otro. Y habrán otros que podrán pensar, como es mi caso, que debemos tener un sistema base en estas materias, pero que efectivamente las personas que por distintas razones, y ojalá en mayor medida por razón de su propio esfuerzo y mérito, tienen condiciones que le permiten acceder de una manera distinta o en una oportunidad distinta a un sistema. En los países escandinavos existen estas diferencias, en Canadá existen estas diferencias, existen seguros privados, etcétera. Pero pareciera ser que todavía estamos, y en esto yo te tomo el punto, Miguel, y creo que tienes razón. Pareciera ser que nuestra derecha todavía está muy antes, por decirlo, ¿no es cierto?, de alguna forma, en este debate. O sea, todavía no estamos llegando allá, recién estamos discutiendo la idea, ¿no es cierto?, de la libertad de elección, cuando pareciera ser que la sociedad nos ha dicho que este es un tema que debiera estar superado. Y cuando el propio acuerdo que se suscribió con las 12 bases constitucionales nos da a entender que ese estándar debiera estar superado. Claro, pero esa es una discusión que ya lleva bastante tiempo en la propia derecha durante esta semana que recién ha terminado. Hubo una columna de Hugo Herrera, que lo hemos tenido acá invitado varias veces, que precisamente trató este tema y que provoca conflicto. Pues hay una visión de la derecha a la cual Hugo pertenece, que critica mucho esta visión extremadamente economicista del, del otro sector, digamos, de la derecha, que mercantiliza toda la discusión, ¿m? Sin reconocer que la prestación de derechos sociales es anterior a cualquier cuestión, o sea, es anterior al Estado, anterior al mercado, anterior a todo. Eh, el, el cuidado de las personas, digamos, es el gesto civilizatorio. Hace años atrás, yo leía a una antropóloga que contaba cuándo había nacido la civilización, y ella decía que para ella fue, no me acuerdo la data, cuando encontró restos de un hueso humano que había sufrido una fractura y estaba nuevamente, pegó. Eso significa que hubo otro ser humano que lo cuidó. ¿Te fijas? Entonces, el ser comunidad pasa y supone necesariamente y anticipadamente la obligación de cuidarnos entre todos. Y eso tiene que ver precisamente, en este caso, con la prestación de los servicios de salud. No puede ser la lógica del sálvese quien pueda. Claro, es que yo creo que hay un debate que es más fino que eso, Miguel, ¿ah? Porque esto es muy grueso. Yo no creo que nadie pretenda que sea la lógica del sálvese quien pueda. De hecho, el modelo que hoy día tenemos no es la lógica del sálvese quien pueda. Es una lógica, ¿no es cierto?, donde hay un sistema, pero que genera desigualdad. Y tú diste en el clavo en la entrevista que tuvimos recién, ¿no es cierto?, en la idea de plantear que, bueno, hay un 80% de la población, y si es que no es un poquito más, que no tiene posibilidad de elegir. No hay elección posible, ¿no es cierto? Eh, entonces, cuando uno dice, mire, que no sea el sálvese quien pueda, a mí me parece que hay que hilar un poco más fino en la idea para no meterse, y en esto yo lo comparto plenamente, para no meterse en definir los sistemas de salud, el sistema de pensiones, el modelo educacional en la Constitución, pero hay que hilar un poquito más fino en qué vamos a entender desde el punto de vista de ideas matrices, de principio, por un Estado social, ¿no es cierto? Porque Estado democrático y Estado de derecho lo damos por sentado y en eso no vamos a tener debate. Pero ¿qué vamos a entender por un Estado social? ¿Cuál es el rol que debe tener el Estado? Y aquí entra, de nuevo, y ha escrito Hugo Herrera también sobre este tema, la idea, ¿no es cierto?, de la subsidiariedad. Y esta subsidiariedad entendida como que el Estado no va a accionar sino hasta que los particulares no les interesó participar o intervenir en una determinada actividad, o el Estado va a estar presente. ¿Cómo va a estar presente? ¿Cuál va a ser ese rol?
¿Cuáles van a ser los principios que van a informar esa presencia del Estado? Esos son los temas que yo creo que hay que hilar un poco más fino, Miguel. Pero yo no sé, claro, es una discusión abierta y podemos hilar muy fino al respecto, pero el espacio constitucional no está para ese hilar fino. Eh, el espacio constitucional lo que debe hacer es, desde mi punto de vista, generar el principio. ¿Cuál debe ser el principio? Que los derechos sociales deben ser universales, es decir, deben estar garantizados a todas las personas. ¿Cuál va a ser el sistema que va a hacer eso? Eso es una cuestión en materia legal. Si tú me preguntas a mí, yo no creo en la posibilidad, por ejemplo, de que el Estado sea único prestador y desaparezcan prestadores privados. Me parece que eso no funciona. ¿Mm? Pero como quiera que sea, ese es un debate que debe darse a nivel legislativo. Lo que debe hacer la Constitución hoy día es el cambio, desde mi punto de vista, de paradigma. Es decir, debemos eliminar la posibilidad de que sigan existiendo institucionalmente, porque no vamos a cambiar el mundo, por supuesto que no, me refiero a que desde el punto de vista institucional sigan existiendo privilegios. Eso es lo que no puede ocurrir. Y eso significa que hay que abrazar las ideas de prestaciones universales. Es decir, o dicho de otra manera, igualitarismo, a propósito de la discusión que teníamos recién con nuestra invitada. Eh, el paradigma, ¿cómo resolvemos el paradigma entre libertad e igualdad? ¿Es realmente un paradigma? Yo diría que no. Lo que pasa es que para que la libertad realmente exista, debe existir igualdad, de manera tal que todos tengamos la posibilidad de elegir. De eso se trata. Si hay personas que pueden elegir y otras que no, no hay ninguna libertad. Sí, este es el tema de debate. Y yo la verdad que creo, y aquí, bueno, el liberalismo es un arcoíris bastante amplio. eh, la respuesta, creo yo personalmente, que es distinta a la que tú das. Lo que ocurre es que uno debiera preguntarse qué niveles de desigualdad estamos dispuestos a tolerar en una sociedad y cuáles de esas desigualdades son legítimas que existan, ¿ya? Eh, Porque de otro modo, ¿no es cierto? En la lógica que tú planteas, la sola posibilidad de que exista una desigualdad anula la idea de libertad. Y esto no es cierto. La libertad absoluta genera tremendas desigualdades. Menores grados de libertad, orientados probablemente desde la perspectiva de que la acción, ¿no es cierto?, libre, conduzca al mejor resultado común, ¿no es cierto?, morigera estas diferencias. Pero la existencia de diferencias es inherente a la verdadera libertad. La libertad genera desigualdad. ¿Cuánto vamos a tolerar? Y en esto, ríos de tinta y bosques enteros Claro, de papel se han escrito. pero lo importante es el modelo. Por ejemplo, a través del sistema educacional, qué debe decir la Constitución de manera tal que las posibilidades reales sean exactamente iguales para el hijo de un obrero Esta es la que para cuestión. el hijo de un empresario? Es que esta es la ¿Mm? cuestión. Porque hoy día lo que ocurre es que el hijo de un pobre lo más probable es que va a ser pobre toda su vida. Eso es lo que va a pasar. Entonces, el discurso del mérito es un discurso que se cae, pues es un discurso que la realidad material nos demuestra lo contrario. Como se dice, dato mata relato. Es que no, yo creo que eso no Eh, es eh, eh, así. eh, Eso no es así. entonces, Mira, perdón, entonces, ¿cuántas posibilidades reales hay hoy en día de que un niño, niño o niña, adolescente, de la educación municipal, llegue a una universidad tradicional y de buen ranking? en función, Ocurre bastante poco. Mira, cuando yo entré a la escuela de leyes, en la escuela de Derecho de la Universidad de Concepción, ocurre eh, mucho más de yo lo que venía, ocurría antes, ¿ah? yo venía de un liceo público y éramos poquitos Mm. los que veníamos de un liceo público. La enorme mayoría venían de colegios privados. Y por cierto, eso sigue siendo más o Yo- menos yo- así, pero ojo con Eso una sigue cosa. pasando. Entonces, eso pasa porque hay mecanismos que reproducen desigualdad. Ujú. Lo que debe hacer la Constitución es morigerar esos mecanismos que reproducen desigualdad.
¿Cómo? Garantizando derechos sociales, permitiendo que todas las personas, en la medida de lo posible, evidentemente, partan desde un mismo lugar en la carrera. ¿Mm? Porque indudablemente eh, todas las personas tenemos cualidades y capacidades distintas. Habrán, y siempre los ha habido personas más inteligentes que otras, personas más esforzadas que otras, eso es así. Pero de lo que se trata es que de todo, que aquel que quiera pueda. ¿Mm? Y ese es el modelo al cual apunta el Estado social y democrático de derecho. Sí, Por eso, ¿Mm? la concepción ideológica es muy importante. Aquí no estamos hablando, y tú bien lo decías, de políticas públicas, estamos hablando de principios. Totalmente, Por totalmente. lo tanto, lo que debe establecerse es el principio y no tratar de amarrar el resultado del principio con una política pública Eso es clavando la absurdo. bandera en la Constitución, que fue una de las razones del fracaso El proceso del anterior. proceso anterior. Sí, en esto estamos completamente de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo, y de hecho creo yo que parte del eh, resultado anterior tiene que ver un poco con esto, es que la idea del mérito se caiga. La idea del mérito no se cae. La meritocracia como concepto, esto lo dice Carlos Peña en su libro sobre el mérito en la vida, no me acuerdo el nombre exacto del libro, pero probablemente esta idea de meritocracia es la única utopía que vale la pena perseguir. Es decir, plantearnos la idea de que por mi capacidad, mi responsabilidad, mi decisión, he sido capaz de alcanzar ciertos logros, es clave para la construcción de una sociedad donde estamos todos orgullosos de pertenecer a ella. Entonces, y que parte de eso, ojo, tiene que ver, una columna que escribió, si no me equivoco, el mismo Carlos Peña, a propósito de la idea esta de que somos una sociedad de puros oprimidos y que todo lo que yo consigo en realidad no vale nada porque he vivido engañado estos últimos 30 años. Eso no es así. Lo que ocurre, y en esto tú sí tienes un punto, es que es sumamente complejo generar esa estructura de condiciones igualitarias para que esto funcione, para que esta idea sea realidad. Es una utopía, es una utopía, es una mentira noble, de hecho así se llama el libro de Carlos Peña, ¿ya? Una mentira noble, pero que está sustentada en un principio que es profundamente valioso y el cual uno debiera abrazar con el compromiso, y esto sí yo lo comparto, de que la cancha sea lo suficientemente pareja para todos. Pero si yo a lo que me dedico es ¿cuánta igualdad puedo generar? ¿Ah? Si yo lo que me dedico es a igualar todo e igualar incluso los resultados de las vidas particulares de cada uno, lo que termino haciendo es anulando esa individualidad y el valor que esa vida particular tiene. ¿Ya? Y de esto, bueno, podríamos hablar Claro, muchas porque horas. ¿Mm? pero es que el punto es que todos tengan esa posibilidad de Estamos redención. de O acuerdo. sea, a alguien le puede parecer razonable que todos los directorios de Chile No, estén Miguel, integrados por miembros que vienen de... se nos fue la señal lo que iba a decir Miguel, pero eh, compartimos la idea plenamente. ¿M? Es precisamente a lo que nos referimos. Hemos llegado al final de este programa, está un poquito accidentado la conexión, pero hemos tenido una interesante conversación. Vamos a seguir en las próximas semanas entrevistando a los candidatos al Consejo. Bien, como les decía, vamos a seguir en las próximas semanas con los invitados al Consejo Constitucional para que ustedes conozcan cuáles son las alternativas y las propuestas de las personas por cuáles votar. Dejamos este sin margen hasta aquí y nos encontramos la próxima semana aquí en Radio SAC.